Eso es, eso es normal. Entonces, aquí habla de un ejemplo, cita a una persona con 2 hijos o más de 2 hijos, siempre se llevan bien, pero debemos tener en cuenta que siempre, por más bien que sea la persona, va a haber momentos que las situaciones pueden salir de su cauce. Y ciertamente nosotros estamos llamados, como dicen los americanos, to mind our own business, a preocuparnos por nuestras propias cosas. Pero hay momentos que ameritan que nosotros nos olvidemos de nuestras propias cosas y usemos sabiduría para evitar tragedia. ¿Cuántas personas han sido erróneamente golpeadas o quizás asesinadas por un conflicto que pudo haber sido resuelto, pero no se resolvió porque no hubo nadie en ese momento que usara la sabiduría y esa particularidad de ser pacificadores? Y cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5 lo que conocemos como parte del Sermón del Monte, la bienaventuranza, a todos nos gusta ese pasaje bíblico y a todos nos gusta lo que dice, bienaventurado tal, pero creo que la más para mí, estoy hablando de mí, yo personalmente, la más importante de toda esa bienaventuranza es la que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a intervenir con sabiduría para evitar que conflictos pequeños se puedan convertir en grandes. Y eso es lo que vamos a ver a través de esta historia que vamos a estar estudiando hoy. Es una historia donde la mujer Abigail es uno de los principales protagonistas. Y vamos a iniciar leyendo los versículos 14 al 17. Y si una persona voluntaria me lee ese versículo, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 14 al 17. Yo se lo leo, pastor. Muchas gracias, hermano Camilo. Dice la palabra así. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Así vamos a una palabra ahí que quizás muchos no entiendan. Esa palabra se ha herido. Esa palabra lo que significa humillado, o sea, él lo humilló. Él humilló a los mensajeros que David envió. Es importante notar que David siempre estuvo bajo la consejería de Samuel. A este momento ya Samuel ha muerto, que era el consejero, ¿verdad? El guía espiritual de David. Recordemos que David pasó casi toda su vida huyendo de Saúl, defendiendo a Israel, a los hebreos de los filisteos, y siempre estuvo una continua guerra, continua batalla, corriendo de un lado para otro. En este momento David, junto a un ejército de 600 hombres, se va al desierto de Parán. Ahí David estuvo por un tiempo con sus hombres. En ese tiempo, los personas que tenían ovejas se encontraban
esquilando la oveja. ¿Qué quiere decir eso? Quitándole la lana a las ovejas. Nosotros sabemos y que en ese lugar era también peligroso, había muchos asaltantes, ladrones, pero David voluntariamente junto a sus hombres se dio a la tarea de velar, de cuidar que ninguna de las personas que trabajan para Nabal fueran agredidos ni que sus ovejas fueran robadas. Esto se hacía 2 veces al año, era como un festival, se hacía una fiesta. Este hombre tenía, según nos cuenta el libro aquí, más o menos 3,000 ovejas que le daban cada vez que se hacía eso 2 veces al año, por lo menos 3 toneladas de lana. Me dice, era un hombre rico, era un hombre pudiente, tenías criados, tenía ovejas, tenía propiedades, era un hombre también, como dice ahí, de un carácter muy fuerte. Entonces, al cabo del tiempo, ¿verdad? David envía a estos hombres para pedir provisión. Quizás ya ellos habían, se le había agotado todas las cosas que habían tomado. Cuando David envía a 10 personas que le hablen, que es este hombre, en vez de estar agradecido, ¿no? Porque a él le habían dicho ya de antemano que David y sus hombres habían provisto protección para ellos. El hombre en su orgullo, en su mal genio, en su ingratitud, dice que no. Entonces vemos cómo aquí David, el manso y dulce cantor de Israel, todavía aquí David no es rey. David cambia de carácter, se enoja, sacó el indio, como decimos algunos por ahí, se le salió el indio. Y no pensó en Dios, no pensó en clamar a Dios, no pensó en buscar otros medios, sino más que el de la venganza. Típico de nosotros los seres humanos cuando nos cegamos y nos damos llevar de la ira, de los sentimientos y no vemos otra cosa más que la venganza. David preparó 400 hombres de su ejército, 2 tercios de su ejército. Me dice, y David no tiene buena intención. David envió a esos hombres a matar a Nabal y a todos los varones que hubieran en ese lugar. A pesar de que iban a matar a sus propios compueblanos, a su propio pueblo de quien él ya había sido de antemano elegido para dirigir y gobernar y proteger. Ahora aquí lo quiere eliminar, aparte de ello. Entonces, aquí vemos una tragedia que se está cocinando. David está cegado por la ira. Estos hombres van a obedecer a David porque son parte de su ejército. Entonces, una tragedia que ya se había suscitado en el corazón de David. Ya David había determinado que iba a hacer esto. Y cuando David está tan enojado que ya ha determinado hacer esto, siempre Dios, cuando tiene un propósito en algo o con alguien, siempre va a intervenir. Nosotros por los natural no nos gusta intervenir en situaciones ajenas, porque a veces podemos ser llamados chismoso, metiche, eh, métete con tus cosas, no en la ajena, pero como ya al principio, hay situaciones en la vida que ameritan que nosotros nos salgamos un poco de la caja nuestra y si podemos intervenir para evitar una tragedia, es necesario hacerlo. Mire que dice el último versículo, ya, o sea que el mal ya está resuelto contra nuestro amo, o sea, ya fue algo que se determinó. En la mente de David no hay marcha atrás.
Y no solamente contra Nabal, que fue el que le mandó a decir que no, sino era contra toda la casa. Podría haber sido también que Abigail hubiese también estado en el paquete. Pero vemos cómo Dios en su soberanía, cómo Dios en su voluntad, cómo Dios en su misericordia, en su amor, siempre está obrando. David estaba buscando venganza en vez de buscar a Dios. Este hombre que, como dije ahorita, había sido elegido para ser el rey de ellos, no le importó eso. Pero qué bueno es que hay personas, ¿verdad?, que se dejan usar. Un criado de él fue y corrió. A lo mejor podemos decir, ¿por qué el hombre no le dijo, no fue a Nabal y fue de la mujer? Bueno, si el hombre hubiese ido en Nabal, las cosas se hubiese todavía puesto peor. ¿Por qué que ustedes piensan que iba a ser Nabal cuando le dijeran que David envió 400 hombres? Una pregunta. ¿Qué usted piensa que hubiese sucedido si el criado, en vez de darle el mensaje a Abigail, se lo dice a Nabal? Que arma un ejército inmediatamente. Y, y la mortandad iba a ser horrible. Sí, hermano Camilo, que tiene la mano levantada. Hubiese sido una mortandad de ambos lados, porque Nabal era conocido, era un hombre de nombre, de renombre. Entonces iba a haber una mortandad. Pero el hombre, siendo sabio, como entiende que Nabal es un hombre de carácter fuerte, de carácter violento, de carácter fugaz, va donde la mujer. El hecho que el criado fuera donde Abigail da mucho que decir. ¿Qué indica? Esto es una pregunta también. ¿Qué le da a entender esto que este hombre se dijera a Abigail? Pastor, mire, dice la palabra que la mujer era sensata, no solamente hermosa, era sensata. Y seguramente la comparaban con el comportamiento de su esposo, como dice ahí, que era muy grosero y muy mezquino. Uno en estos días conoce gente que es así, inclusive en la propia familia. Y sin embargo, la parte más delicada de todo este tipo de asuntos que se podrían ocurrir en los tiempos de hoy es que mucha gente dice, voy a esperar a ver qué pasa. O sea, no disciernen la situación y no, y para precisamente porque ese es el tema, hasta dónde podemos tener la capacidad de prevenir un mal mayor cuando hablamos con sabiduría. Los proverbios nos hablan mucho de que cuando hablamos con sabiduría, prácticamente estamos haciendo más sabio a las personas sensatas y a la vez personas que pueden tener el poder de hacer las cosas. Yo pienso Así, que ese cuentico, voy a esperar a ver qué pasa, eso no aplica con los cristianos. sí, a veces esa espera puede ser catastrófica. Pero vemos que de alguna manera el criado entendía que la mujer podía resolver esta situación en una manera más satisfactoria y más beneficiosa que el esposo. Entonces, vemos que esta mujer no era una señora que estaba entremetiéndose, no era la vocera del barrio, no era la veladora del comité de defensa. Más sin embargo, estuvo dispuesta a, por un lado, desviarse un poco de sus quehaceres, de sus cosas personales, desenfocarse un poco para atender esta situación y hacerse disponible, que es lo que el hermano está hablando. Nosotros tenemos que estar dispuestos, o sea, ser personas disponibles para intervenir con sabiduría en momentos que lo ameriten. Se, Vemos que esta mujer estuvo dispuesta. El hecho de que el criado fuera donde ella, porque él entendía que ella iba a hacer la cosa correcta. Él confiaba que ella iba a tomar el camino correcto para evitar esta tragedia. Y mi pregunta para nosotros es, ¿cuántas personas
pueden confiar en que nosotros en un momento dado vamos a hacer la cosa correcta. Habrá personas afuera, en nuestro círculo, que confíen en nosotros de tal manera que puedan venir para que nosotros seamos los intermediarios en una situación, porque entienden que nosotros tenemos la sabiduría, tenemos la sensatez, tenemos la inteligencia, tenemos el discernimiento para poder ser buenos intercesores. ¿Habrá personas que confíen en nosotros? ¿O hay personas que dirán, no, ese no, porque ese va a poner peor la situación? Ese va a empeorar el asunto. Porque también está la otra parte. A veces no todas las personas estamos capacitados para intervenir en ciertas circunstancias. Porque aún la buena palabra en el momento no indicado puede hacer daño. Y a veces pues no tenemos esa sabiduría para saber cuándo hablar o cuándo no hablar, cuándo callar. Sí, este hombre confió en que ella iba a hacer eso. Ella hizo algo que estaba en contra de la cultura, en contra del sistema de su fe. Porque en esa parte del mundo, y todavía hoy ustedes saben, nosotros sabemos que esa persona, la mujer, o sea, no nunca va por encima del hombre, nunca va a hacer algo que está fuera de su cultura. Y en esa cultura no es aceptable ni era aceptable en ese tiempo que esta mujer fuera una mujer casada, fuera a ver a David. Pero ella entendía que no podía razonar con su esposo porque era un hombre terco, un hombre irracional, un hombre fugaz, y que ella hace, en vez de ir donde Nabal, tuvo la osadía, tuvo el valor de dirigirse directamente a David. Entonces, ¿qué empleó ella aquí? Discernimiento. Discernimiento, nosotros debemos, es otra cosa que nosotros siempre debemos buscar, el discernimiento, para hacer la diferencia entre una cosa y la otra, cuándo hacer esto y cuándo no hacerlo. Y no solamente buscar discernimiento, sino también la guianza del Espíritu Santo, que nos indique cómo intervenir, no hacerlo en nuestro propio conocimiento, no hacerlo en nuestra propia fuerza, no hacerlo porque nosotros creemos que tenemos los grados académicos para hacerlo. No, tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo y hacerlo todo siempre por medio de la palabra de Dios. Debemos buscar la intervención, o sea, muchas veces nosotros queremos tratar los asuntos en nuestro propio conocimiento. Y cuando tratamos algunos asuntos en nuestro propio conocimiento, vamos a errar. Hay situaciones que verdaderamente ameritan una intervención divina directamente de Dios. Hasta aquí, no nos vamos a entrar todavía a la otra parte, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Los maestros les pido que le den el chance a los demás. Si nadie quiere hacer un comentario, pues los maestros están libres de hacer un comentario. Pero siempre en los versículos que estamos tratando hasta este momento. O sea, esta mujer rompió, número uno que vemos aquí, que esta mujer rompió el molde cultural y religioso. Ella no fue donde su esposo, eso le hubiese causado problemas porque ella se fue tras la espalda de su esposo, no solamente hablar con un hombre, sino hablar con quien ya se consideraba enemigo de su esposo. Si no hay un comentario, no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a los otros. Pastor, Sí, hermano. no, yo quisiera participarle en el sentido de que mm, para testimonio pues de los hermanos que están ahí conectados, y es que en dos oportunidades el hijo mayor mío y en diferentes tiempos me ha buscado para buscar una consejería
para situaciones que él no sabría qué decisión tomar. Yo le dije, mire, mi hijo, en primer lugar, nunca le voy a dar un consejo de parte mía porque ya estaría yo pecando, quién sabe, en mis emociones, en mis sentimientos, dándole a lo mejor una guía equivocada, porque a veces nos recargamos o cualquier cosa. Yo lo invité a que leyera en la Biblia el pasaje a lo que él me estaba pidiendo el consejo. Y le dije que lo leyera y que luego me llamara. Él va a la Biblia, lee esa parte y luego me llama. Papá, muchas gracias, ya sé qué decisión tomar. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que, nuestra consejería no tiene que estar basada en nuestra carne, tiene que estar basada en la palabra de Dios, donde está la sabiduría para tomar la decisión correcta. Esa es la sabiduría divina. Gracias, pastor. Gracias, gracias. Entonces, 2 puntos sobresalientes en este bloque de versículos. Aquí vienen, y está en el último párrafo. Debemos siempre emplear el discernimiento. Segundo, siempre, pero que siempre, debemos escuchar la guía del Espíritu Santo. Nunca tomemos decisiones a la ligera sin antes meditar, reflexionar la consecuencia de lo que vamos a hacer. Y sin antes escuchar la guianza, el ok del Espíritu Santo, ok, eso está ahí, por ahí es que va. Y esta mujer empleó estas 2 cosas. Segundo, vamos a los próximos versículos. Si alguien es tan amable y me lo lee, por favor. Yo se lo puedo leer, pastor. Sí, por favor, Gilberto. Estamos leyendo entonces el capítulo 25, versículos del 23 al 28. Dice así. Amén. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal o Nabala, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente en tu sierva, ha traído a mi Señor. Sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no ha hallado en ti en tus días. Sí, gracias, Gilberto. O sea, vemos la audacia de esta mujer que se atreve a quebrantar, o sea, a hacer algo que va en contra de de la cultura, de la religión, de su parámetro, pero ella sabía que la única manera de evitar esa tragedia era haciendo esto. O sea, ella evaluó sabiamente la situación. Y como dijo el hermano Camilo al principio, y esto aquí le voy a dar un tips
a los que son jóvenes que están con nosotros y probablemente sigan teniendo más hijos, o nosotros los que tenemos nietos y sigamos teniendo más nietos. Recordemos que a veces no tenemos cuidado de nombrar, de poner nombre a los muchachos, y no entendemos que el nombre refleja el carácter de una persona. Por ejemplo, si yo diga a los que han estudiado un poco más la Biblia, ¿qué significa el nombre Jacob? El nombre Jacob, Mentiroso, ¿no es? Usurpador, tramposo. Usurpador. ¿Y cómo vimos eso? Cuando lo usurpó la primogenitura a su hermano. por eso yo no le digo Jacob, yo le digo Israel al mío. Entonces, por eso en ese tiempo no se nombraba el niño cuando nacía, sino según el carácter que iba desarrollando. Entonces le daba un nombre. A veces, vamos a poner este nombre porque este nombre es bonito, pero no indagamos la característica o lo que significa ese nombre. Yo le doy una tarea a cada uno de ustedes, no lo tienen que hacer ahora, pero busque, ya usted puede hacerlo de muchas maneras, busque el significado de su nombre, a ver si va con la personalidad que lleva ese nombre. Eso se lo doy de tarea. Entonces, vemos aquí estos versículos, vemos desplegado a través de estos versículos ese carácter y esa característica de esta mujer, una mujer inteligente. Ella empieza primero se refiere a David como Señor. O sea, qué está mostrando ahí? Respeto. Exacto. Sujeción, respeto, sumisión. Sumisión. Entonces sí, porque le dices tu siervo, o sea, y también reconoce la falta del esposo. O sea, ella está reconociendo que el esposo ha actuado mal. A veces nosotros queremos, como decimos en mi campo, taparle el sol con un dedo. Queremos justificar, no, porque quizás lo hizo por esto. No, ella fue franca y dijo, ciertamente este hombre ha actuado según su nombre, actuó insensatamente. Entonces le hace entender a David las razones por las cuales él no puede hacer lo que va a hacer. Y a quién cita varias veces ella, el nombre de quién, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. ¿Cuántas veces, vamos a ver rapidito, en esos versículos, alguien me puede, con vista de águila, cuántas veces se menciona a Jehová en esos versículos? ¿Cuántas veces? Por lo menos 4 veo yo. Ocho. 4, yo veo 4. Cuatro. Entonces vemos que esta mujer era inteligente, fue humilde, fue generosa porque fue conciliadora, fue piadosa. Otra palabra, Abigail era una mujer sabia, Mostró humildad y respeto al llamarla a él Señor y sujetarse como su sierva. No sabemos si ya a esta altura Abigail sabía que David había sido escogido por Dios para ser el rey de Israel, el que iba a sustituir a Saúl. No lo sabemos, pero si ella lo sabía, pues apeló, le recordó a David eso. Si no lo sabía en ese momento, recibió una iluminación del Espíritu Santo de Dios y pudo entender que él estaba frente al que sería el rey
de Israel. Entonces vemos, no solamente era una mujer sabia, sino que mostró humildad y respeto. Ella vino montada en un burro, denotando que paz, vino en paz. Fue a hablar directamente con David, no habló con los siervos, fue directamente ante David, reconoció, ni tampoco se lo mandó a decir, porque recordemos que cuando usted manda un mensaje a una persona, ese mensaje puede ser que llegue distorsionado. ¿Se recuerdan ese ejercicio que hacíamos que nos hacían en la escuela? Que decían algo a una persona, iba corriendo y cuando llegaba al que lo dio, ya estaba totalmente distorsionado. Fue Teléfono roto. exacto, ella entendió el impacto de la comunicación, de que es necesario la comunicación cara a cara, face to face, como se dice en inglés. Y en todo su discurso, en toda su exposición, ella estaba hablando verdad. Y no solamente hablando verdad, sino que imploró a David que le escuchara. Porque ¿qué era lo que estaba haciendo en todo momento? Llevando a David ¿a dónde? Llevando a David la atención hacia quién? Hacia Dios. Y eso es lo que nosotros debemos siempre buscar, llevar a la persona hacia Dios. Pero cuando llegamos hacia Dios, esa persona, su corazón se va a abrir porque estamos hablando de personas cristianas, ¿no? Cuando hay situaciones de un hermano, llevarlo siempre por la palabra hacia Dios. Eso fue lo que David, Abigail estaba llevando la atención de David a Dios, no a Nabal, no al problema. Y nosotros debemos aprender eso. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en Dios. Y si nos enfocamos en Dios, vamos a ver los problemas como tal, que no son tan grandes como nosotros lo vemos cuando nos enfocamos en los problemas. Es necesario enfocarnos en Dios y poner nuestra atención en Dios y llevar a toda la persona hacia Dios, usando el ejemplo que nuestro hermano Camilo compartió. ¿Qué fue lo que hizo el hermano con su hijo, con Santiago? Llevarlo a Dios. ¿Cómo lo llevó hacia Dios? Dirigiéndolo a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Siempre busquemos llevar a la persona a la palabra de Dios, a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esta situación? Uy, ahora, ¿no? Amén. Amén. Entonces vemos que su palabra, ¿verdad? También habló promesa de Dios. Sabía que la promesa había sobre David. Y también estaba ella, no solamente estaba ella llevando a David a llevar la atención de David hacia Dios, sino que ella también estaba enfocada en Dios. Y cuando todas las partes de un conflicto se enfocan en Dios, se va a encontrar la solución. Cuando todos nos enfocamos en qué dice la palabra de Dios, vamos a encontrar la solución al conflicto. Entonces, Y lo llevó también al perdón, a pedir, a llevarlo a ese perdón de la falta que había cometido su esposo. exacto. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos el valor, tengamos la determinación, cuando ya hemos, ¿verdad?, acudido al discernimiento y la guianza del Espíritu, porque muchas veces nosotros, el Señor pone algo en nuestro corazón para hacerlo y no lo hacemos. Y después cuando pasa la situación, entonces decimos, ay, si yo hubiese obedecido a Dios, hubiese hecho esto, pero ya es muy tarde. Si usted, Dios pone algo en su corazón de una intervención que usted tiene que hacer, hágalo porque mañana puede ser tarde. Hágalo porque después se va a sentir mal porque no hizo lo que tiene que hacer. Y si usted hubiese hecho lo que tiene que hacer, a lo mejor hubiese evitado una situación que se fue fuera de control. Debemos estar dispuestos a hacerlo en amor, no esperar para decir las cosas a los demás. Nosotros estamos llamados a decirnos las cosas para decirlas en amor,
para así no herir a los demás. Pregunta, ¿qué le llama más la atención a ustedes? Esto es para todos. ¿Qué más le llamó la atención a ustedes de esta intervención que hizo Abigail con David, de esta apelación de Abigail con David? ¿Qué más le impresiona de este diálogo, de esta conversación que ella tiene con David? Yo ¿Algo creo, más? Ajá, yo creo, dígame. Sí, María. no, María no, Mayra. O Mayra, entonces, ¿quién iba a hablar? Sí, yo pienso de que la valentía que ella tuvo para salir y evitar matanzas, guerra entre ellos dos. Ok, y que lo que decía usted antes, pastor, era una mujer que era inteligente, ok, y que fue a evitar, sí, todo lo que iba a pasar. O sea, que fue valiente, eso es lo que más impresionó. ¿Alguien más? En una Pastor, palabra, si va a definir una palabra. Ajá, sí. pastor. Ajá, Gilberto. Bueno, es interesante también ya en el último versículo, cuando ella le dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Entonces, ella trata de diferenciar que él no está para, vamos a llamar esas peleas callejeras, ¿no? O de poca trascendencia, sino que él está para batallas mucho más importantes, ¿no? Las batallas de Jehová. Entonces le hace ver que te vas a meter en un conflicto que no estás llamado para eso, por una cosa como decir, interna, ¿no? Ujú. Entonces, ella apela ese recurso, ¿no? Para hacerle ver a David que él está para una cosa mm, de más envergadura, ¿no? Más importante, pienso yo. O sea que lo reenfoca, lo reenfoca. Y eso es Exactamente. lo que siempre debemos buscar, reenfocar a la persona. En otras palabras, como dice, él se estaba enfocando en algo trivial. Eso era asunto personal de él, no era de Dios. Sí, Exactamente. siempre tenemos que buscar a la persona a reenfocarlo a su propósito mayor. ¿Cuál es el plan de Correcto. tu vida? ¿Cuál es tu propósito? El propósito tuyo no es pelear con Naval, el propósito tuyo es defender la guerra de Dios. El propósito tuyo O es defender Israel como pueblo, ¿no? exacto, y tal como pueblo, o sea, reenfocarlo. Nosotros tenemos que apelar siempre a eso, a reenfocar a la persona hacia el propósito y el plan de Dios. Creo que la hermana Josefina tiene la mano levantada. ¿Alguien tiene la mano levantada? Bueno, yo creo también que ella en ese momento, ella fue intercesora. Ella Ujú. fue a interceder por su propio esposo y por el pueblo, la sangre de las otras personas del ejército, que no se peleara, pero ella fue y se paró y pidió perdón por el esposo que no lo iba a hacer. Amén. Antes de hablar al hermano Camilo, vemos ahí que ella usó lo que una vez estuvimos hablando sobre el libro de Ezequiel 22. Ella hizo vallado Vallado. en su sobre alrededor de su casa y también se puso en la brecha por su esposa. O sea, y eso es lo que vamos a estar ayudando a hacer vallado y a poner en la brecha. Sí, hermano Camilo, antes de pasar al último bloque de versículos, que tiene la mano, no sé Pastor, si es que la revelación de la palabra llama mucho la atención. Primero porque habla de una mujer sensata. Una mujer sensata es una mujer que como que abre menos la boca y escucha más y ve más y guarda las cosas en su corazón. Las asimila, tiene discernimiento y ella apela primero al conocimiento que había recibido de las revelaciones que se estaban dando, digamos, en los comunicados o en lo que fue, de que en realidad David ya había sido ungido y que un día iba a ser rey de Israel. Pero también ella mira como mujer sensata que eso iba a manchar su imagen como rey de Israel por una emoción, por una situación almática.
y ella en su sensatez acude a la conciencia de él para que la conciencia no lo esté llamándole un remordimiento por haber hecho algo que a lo mejor no pudo haber ocurrido por haberse dejado llevar por esas cosas. Primero, el conocimiento de que ella sabía de que en un futuro ese señor iba a ser el rey de Israel. Pero también el segundo, también la sensatez la hace llevar de que viendo las cosas de su esposo que pues, como si tuviera cauterizada su conciencia, se da cuenta de que hay personas muy diferentes y que de buen corazón, al hacer algo mal hecho, van a tener un cargo de conciencia durante toda su vida. Amén. Entonces vamos a pasar al último versículo, a una persona que sea tan amable, me lo lea por favor. El primer libro de Samuel 25, 32 al 35. ¿Alguien me lo lee? Si no, lo leo yo. Dice así: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mire cómo estaba ese hombre. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que lo que he oído tu voz y te he tenido respeto. 3 bendiciones proclama David sobre ella. Primero, bendice a Dios por haber enviado a Abigail. Segundo, dice: bendito el discernimiento de Abigail, o sea, dice razonamiento, que discernimiento. O sea, él da gracia, él alaba, él reconoce esa acción, esa sensatez de ella, esa inteligencia de ella, esa sabiduría de ella. Y luego dice que la bendice porque impidió que David se vengara por su propia mano. Recordemos ese pasaje en Romanos que dice que la venganza es del Señor, ¿verdad? Dios es que venga a sus hijos. Entonces, la palabra que esta mujer emplea a través de esa sabiduría que recibe, de esa inteligencia, emplea esta palabra que emplea, llegaron al corazón de David y lo hacen cambiar. Porque a veces, como él dice, que si ellos no hubiese llegado al día de mañana, ni siquiera un varón, o sea, que David estaba determinado no solamente a matar a Nabal, sino cualquier varón, sea niño, sea adolescente, sea adulto, sea mayor, todo varón que estuviera en la casa de Nabal. Cuando hablamos de casa, no está hablando de la casa como tal, sino en su contorno que estaba relacionado con él. Todos iban a morir. Pero gracias a la intervención de Abigail, David es estorbado para no hacer lo que él quería hacer. Se dice: me defendiste de hacer mal. O sea, porque en otras palabras también reconoce, porque no se sabe si David va a sobrevivir, si su ejército va a sobrevivir, porque iba a haber, aquellos no se iban a quedar de brazos cruzados, ellos se iban a defender. Entonces, me defendiste porque David también entendía que no podía haber corrido peligro. O sea, Dios, amados hermanos, no necesita nuestra ayuda para hacer algo, pero sin embargo nos invita a que nos unamos a Él en la obra que Él hace en este mundo. Nosotros debemos estar disponibles para Dios, para unirnos a donde Dios está trabajando y para estar dispuesto ahí donde Dios nos envíe. Siempre estar con los oídos espirituales abiertos y los ojos espirituales abiertos para ver dónde
se necesita de nosotros y dónde nosotros podemos ser útil y usado por Dios. Cuando nosotros proclamamos nuestra palabra, cuando la palabra que sale de nuestra boca, ¿hablan del propósito de Dios en la persona o hablan de nuestros pareceres? De Dios. Ayudamos a la persona, debe ser así, debe de la palabra que nosotros proclamamos y las acciones que tomamos deben ayudar a la persona a entender los planes y los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios con David era grande y Abigail lo reconoció. Iba a ser el rey de Israel de donde, cuyo linaje vendría el Mesías. El propósito de David era sumamente mayor como para ensuciarse la mano matando a Nabal. Y así muchas veces nosotros perdemos de vista, como dicen en inglés, the whole picture, y nos enfocamos en una parte del cuadro y no vemos el cuadro completo. Debemos siempre dirigir a la persona que vea el cuadro completo, el propósito de Dios como tal en su vida, para que así la persona puedan entrar en razonamiento y llegar a hacer lo que Dios desea que ellos hagan. Dios, de la misma manera que Dios obró a través de Abigail, Dios quiere obrar a través de nosotros. ¿Para qué? Para ayudar a reconciliar a otros y a interceder los unos por los otros. Nosotros estamos llamados a reconciliar, a ser pacificadores. Esta mujer se dispuso a ser pacificadora en ese momento, no a calentar las orejas de los demás para que haya una tragedia mayor. Nosotros estamos llamados a reconciliación, a ayudar a reconciliar a los hermanos. Por eso es que se nos dice el apóstol Pablo que en la carta a los Corintios que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros siempre debemos de buscar la reconciliación entre los demás, no encender el fuego, porque una de las cosas que habla Proverbio capítulo 6 dice que 6 cosas aborrece Jehová y una séptima detesta. ¿Y sabe cuál es la séptima? Los hermanos que crean contienda entre los hermanos. Esa es la que él más detesta. Cuando nos ponemos a sembrar cizaña, a instigar para que haya conflicto entre los hermanos. Y hay personas que tristemente les gusta eso. Entonces, como dice el refrán por ahí, son como la gatica maragamo que tiran la piedra y esconden la mano. Aleluya. Sí, después que hacen enchinchan, es como, no sé, los varones que estamos aquí, también eso pasó con las hembras, que cuando estábamos creciendo venían los grandes, los mayores, poniendo piedras, instigando a pelear a lo más pequeño, poniendo una piedra en la cabeza. Esta es tu mamá, esta es, vamos a que la tumbe primero. Ay, mira, tumbó a tu mamá, le faltó el respeto. Entonces ahí se va el pleito. Y después ellos se quedan limpios. Entonces, hermano, tengamos cuidado con eso, porque Dios detesta, aborrece eso, de que seamos personas que andemos sembrando contienda, instigando a los pleitos, a la desavenencia, a las enemistades. Y no estamos exentos de eso, aunque seamos cristianos, aunque hayamos sido lavados con la sangre de Cristo, pero todavía tenemos esa naturaleza nuestra, caída, que a veces quiere salirse, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, después vemos que, como relata más adelante el final del capítulo 25, Nabal murió. Dios se encargó de hacerle juicio a Nabal, el juicio de Dios. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces vemos aquí nuevamente que Dios estaba obrando con Abigail. ¿Para qué? Para llevar a cabo su plan. Porque quizá si este hombre se entera, porque él no quiso, ella quiso, trató de razonarlo, pero se entera, a veces ido a buscar a David, pero ¿qué hizo Dios? Dios tiene un propósito con David.
David tenía que llegar a ser el rey. David tenía que cumplir con el proceso de Dios, obró y pasó juicio, pasó balance a Nabal. Vemos aquí nuevamente la sabiduría y nosotros debemos de usar sabiduría cuando vemos un hermano que se dirige a un camino equivocado. Cuando vemos que un hermano que está haciendo algo equivocado, que las decisiones que está tomando lo pueden desviar del plan de Dios, debemos de ir en sabiduría y a través de la palabra de Dios reenfocar a ese hermano hacia ese plan y propósito que Dios tiene para su vida. Entonces debemos de estar dispuestos, buscar, estar alerta con las antenas prendidas para detectar en ese momento que Dios quiere usarnos para traer paz entre hermanos. Y todo esto requiere sabiduría, hermano. Si vamos a poner toda esta clase, vamos a darle una característica a Abigail, le podemos decir que era la sabiduría, empleó sabiduría y todos nosotros necesitamos sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Como dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Tantas cosas que le pedimos a Dios. ¿Sabe cuando decía la palabra del Señor que cuando nosotros pedimos algo a Dios, Dios se lo contesta? Dice, conforme a su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando nosotros pedimos cosas como esta, Señor, dame discernimiento. Dios lo va a dar porque es la voluntad de Dios que nosotros tengamos discernimiento. Señor, dame sabiduría. Dios nos va a dar sabiduría porque es su voluntad que tengamos sabiduría. Dios, dame dominio propio. Dios nos lo va a dar porque es voluntad de Dios que tengamos dominio propio. Señor, ayúdame, pon un corazón generoso en mí. Dios lo va a hacer porque esa es su voluntad. Se pidamos a Dios cosas que vayan en pro del crecimiento espiritual nuestro y de lo que están alrededor nuestro. Por eso necesitamos pedir sabiduría, discernimiento, la llenura del Espíritu Santo, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre, humildad. Y todas estas cosas, si las pedimos de corazón, Dios nos las va a dar porque esa es su voluntad, que nosotros seamos humildes, que seamos mansos, que seamos generosos, que seamos bondadosos, que seamos benignos, que tengamos fe, que tengamos amor. Pidámosle a Dios que nos dé amor aún para aquellas personas que son difíciles de amar. Y Dios nos va a dar ese amor para que amemos. Pidamos a Dios que nos ayude a tener un corazón perdonador. Y Dios nos va a dar porque esa es su voluntad, que nosotros nos perdonemos unos a otros como Él nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo vamos a ponerte en práctica? Porque no podemos enseñar algo o predicar algo si no hay una práctica, una aplicación. Número 1, debemos de orar. Voy a leer textualmente eso porque siempre me gusta leer textualmente. Dice, debemos intervenir para evitar que una mala situación empeore. Elige una de las siguientes aplicaciones. Primero, ora. Si conoces a otros que como David van por un camino que no es bueno, ora, intercede por la persona. Y nos da una cita ahí como usar la palabra de Dios para orar, Filipenses 1:9-11. Luego dice, alaba, comienza una lista de formas en la que puedes orar por los demás. Al fin de cada semana, revisa la lista, haz un seguimiento con aquello por los que has estado orando para ver cómo Dios ha respondido estas oraciones. Muchas veces no hacemos oración y alabanza, o sea, oramos por las peticiones, pero alguien nos pide orar por una petición, pues no damos seguimiento, hermano. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado con tu situación? Oh, gracias Señor, hermano, mi situación va mejorando. Entonces es un momento para aprovechar, para dar gracias a Dios, acción de gracia, porque
está obrando y ha contestado oraciones. Dice, tercero, interviene. A medida que Dios te da la oportunidad, entra en la vida de otras personas que necesiten una corrección de su rumbo. Asegúrate de que cualquier palabra que ofrezca esté basada en la palabra de Dios y se pronuncie con amor y gracia. Sí, porque también a veces usamos la palabra de Dios para darle martillazo a la gente. Usamos la Biblia para darle biblazo a la gente en la cabeza. Pero ahí dice bien claro, en amor. Todo que sea basado no en mi conocimiento, en mis experiencias, en mi vivencia. No. Es en la palabra de Dios. Entonces, nosotros por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Debemos trabajar en pros de la unidad y la reconciliación en nuestra comunidad. Debemos siempre buscar, reconciliar, ser pacificadores, estar dispuestos a intervenir y hablar verdad, pero con amor. Amén. Amén. Cristian, tiene la mano levantada por primera vez en la vida. Aleluya. No, sí, Señor. No, me pongo a pensar con este tema tan espectacular a Abigail y la sabiduría que Dios le había dado, que evitó una masacre. Y me ponía a pensar en el rey Salomón, de cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, y cómo Dios se agradó tanto de que le pidiera sabiduría, que le dijo, y como no, como me pediste sabiduría y no me pediste las demás cosas, igual te voy a dar todo lo que no me pediste. Y después vemos el libro de Proverbios, cómo ahí Dios nos habla una y otra vez acerca de que pidamos sabiduría, busquemos sabiduría. Entonces, cuán importante es la sabiduría para nosotros los seres humanos que somos tan vanos, que nos dejamos llevar tan fácil por las emociones y por los momentos de excitación, por así decirlo. Entonces, qué lindo poder ver cómo Dios nos ama tanto, que nos dice, Él mismo nos dice qué es lo que debemos pedir para tener una vida en paz y en armonía de acuerdo a su propósito y a su palabra. Entonces me parece espectacular este tema. Y no solamente le voy a dar un fin final de la película para orar y despedirnos. Luego después Abigail llega a ser una de las esposas de David. Aleluya. Pastor, Sí. Dime. pastor. No, Sí. para leer una parte que está aquí en el libro que me parece importante, pero no. Dice así. Ok. Dice, la Biblia presenta dos maneras contrastantes de vivir. Las decisiones que tomamos pueden llevarnos por el camino de la sabiduría o el camino de la necedad. Un camino conduce a la vida mientras que el otro conduce a la muerte. El rey David vivió gran parte de su vida en el camino de la sabiduría, pero hubo momentos en que se desvió hacia el camino de la necedad. Y sabemos cuáles son esos momentos, ¿no? Entonces, dice, en este capítulo encontramos a tres personas, ¿no? O tres tipos de personas. Nabal en el camino de la necedad, ¿no? Por supuesto. Abigail en el camino de la sabiduría y David vacilando entre los dos caminos. Interesante. Pastor, antes de que oremos, yo sí quisiera compartir algo con todos los hermanos para que se lean Proverbios 31, versículo 10 en adelante, donde se habla de la esposa de carácter noble. Me llama la atención unos dos versículos que dice que está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada.
Amén. Amén. Entonces, eso es lo que, hermanos, debemos de orar en esta noche, que esa sabiduría que Abigail empleó para evitar esa tragedia, Dios también nos las conceda a nosotros y que seamos personas que siempre estemos buscando la reconciliación, la pacificación y también hablar las cosas que se necesitan ser habladas, pero hacerlo a través de la palabra de Dios y hacerlo en verdad y en amor. Amén. Amén. Les recuerdo que estaremos el domingo nuevamente en nuestro servicio en vivo. Como Cristian siempre dice, ¿a qué hora, Cristian? 12 y Si son media. tan amables, hermanos, les pedimos la colaboración de que estén a las 12:30. Gracias.